Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes les propuso: ¿están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Jesús respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este miércoles, el último, ¿verdad? Ya para comenzar nuestro triduo pascual. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que el Señor hoy nos presenta a través de esta lectura, en este capítulo de San Mateo. Estamos en el capítulo 26, ¿verdad? De Mateo, y ciertamente que nos narra la traición de Judas, por una parte, que le va a entregar. ¿Cuánto ustedes me van a dar? Buila me das. Apego muchas veces y coñan en día y dice yo que la lleva. ¿Por qué? Y porque nosotros nos confabulamos con los demás y con mucha facilidad nos olvidamos de nuestro bautismo, nos olvidamos de nuestro compromiso, y entonces por cuántas moneditas o por cuántos verdes ya entonces vendemos todo lo que es en realidad de la comunidad, queridos amigos, lastimosamente. Entonces nos narra aquí una traición, esa es la traición del hombre, la traición de Judas. Y después ya viene el aspecto de la última cena, ese que está mojando su propia condenación, ese que está comiendo conmigo, aquí está en la mesa, pero ese mismo está comiendo su condenación. ¿Por qué? Y porque es falsedad, queridos amigos, a eso se refiere. La condenación no viene porque el Señor se lo condena fuera de aquí. No, el Señor hasta le deja ahí, hasta moja, dice, y le da de comer. O sea, vos sos libre. Dejo en la decisión es tuya en tu camino, ¿verdad? Y luego, queridos amigos, esa agonía también en el Getsemán. Entonces, aquí es un tema central lo de Judas, porque tenemos actitudes de Judas. Y él se acerca ahí a los ancianos, a los sacerdotes. ¿Cuánto me van a entregar? 30 monedas. Y esto ciertamente que estamos haciendo una relectura también desde la profecía de Zacarías, las famosas 30 piezas de plata. Pero para nosotros en la teología, Judas es un ejemplo de la naturaleza humana pecaminosa, la naturaleza humana débil, el Adán, el Adamá. Lleva, tengo una ñande puacaya, ñande yupeoía, lleva, ñande jehui, de nosotros mismos. Pero queridos amigos, atención, porque a pesar de esta limitación, a pesar de este pecado y de este error, Dios igual utiliza nuestros errores, como decimos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. En nuestras debilidades, en nuestras maldades humanas, sin embargo, a través de eso el Señor también cumple, ¿verdad? Cumple con sus designios. Después, queridos amigos, aquí este momento crucial de la última cena como enseñanza profunda. Jesús, en primer lugar, sentado a la mesa con sus discípulos. Upeago leña de yaro y potágena, uapiseyan en día a la mesa con sus discípulos. Ave
sentado a la mesa, porque el 12, aquí están todavía los 12, está Judas todavía, ¿verdad? Hasta ese momento, antes de que salga. Era noche, dice, era oscuro. Quiere decir, queridos amigos, que en esta universalidad, porque 12 pues quiere decir universal, ¿verdad? Abeña Baitejina con todas nuestras características. Y aquí el sentado anuncia, queridos amigos, la realidad del hombre. Aquí Jesús mismo dice, alguien de ustedes me va a entregar. Quiere decir que Jesús nos hace tomar cuenta, nos hace reflexionar y nos dice, ¿saben qué, queridos hijos míos, queridos hermanos, queridos alamá, queridos míos que están aquí conmigo compartiendo, ustedes que dicen que son cristianos, a pesar de todo que Ñaime Baitena, Universalidad 12, me van a entregar, ustedes mismos me van a entregar. O sea, nos hace reflexionar, ¿verdad? Entonces, para pensar, ¿verdad? Entonces la actitud, y cada uno tiene que mirar a ver qué actitud está tomando ante el Señor. Y luego Jesús, una vez que ya está allí compartiendo con ellos, dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Esta es la comunidad, yo mismo me entrego, queridos amigos, con todas las condiciones en las que estamos participando aquí, con todos ustedes que estamos aquí con la universalidad. Y por lo tanto, esta Eucaristía que estamos celebrando simboliza para nosotros esta unión de los creyentes, esta unión que nosotros tenemos como comunidad universal. Pues es importante, Ignacio, que fuera porque el pan de vida significa nuestra unidad como iglesia, nuestra unidad como comunidad. Y nos hace recordar esta entrega, ¿verdad? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Y luego, queridos amigos, tenemos el momento más triste y más doloroso, que es el momento del Getsemaní, porque Jesús mismo pide, ¿verdad? Aparta de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga, ¿verdad? Mi propia voluntad. Entonces ya puedo vender y potaña, ya la pende ya pues manala sello, llegó de mi boujina, llegó la yo agua porque de lleva, he decidido pues haré bueno, de será ire jota lleva, andere y cuando está el amor, tanto amó Dios al mundo, San Juan mismo, ¿verdad? Nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que entregase su vida por nuestra salvación. Queridos hermanos, pidamos también en este miércoles santo, ya prepara Ponáguena, entonces nuestro triduo pascual, que sea un momento de fuerza, de gracia del Señor, para seguir nosotros caminando en la viña de Dios. Que así sea. Que así sea.